¡Irasai! Espero que vengas con hambre porque hoy tenemos especialidades de la prefectura de Iwate en Japón. Mamebu, unidon, abalones a la parrilla... ¡Oh, qué rico todo! Es lo que tiene que las ama o buceadoras japonesas hayan visitado la izakaya. Anda, pasa y asegúrate de que lo pruebas todo. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hace unos meses, Kia en Discord me recomendó un Asadora, que eso es un dorama que se emite por las mañanas ahí en Japón. La gente que quiera saber un poquito más de esto, tenemos un programa en la primera temporada que se titula El origen de los doramas, ahí tenéis toda la info. La cuestión es que ese Asadora va de una chica que se convierte en una buceadora en apnea, que eso en japonés se dice ama. Y Kia me preguntó si se podía hacer un podcast con esta temática de las buceadoras japonesas. Así que aquí estoy hoy. Porque qué mejor que cerrar el mes que hemos dedicado a temáticas de la mujer en Asia con estas señoras que son increíbles. Vamos a ver, esto de ama en japonés está compuesto por dos kanjis. Uno es mar y el otro mujer. Así que el palabra lo que significa es mujer del mar. La primera noticia que tenemos sobre estas mujeres buceadoras es en un poema que está dentro de una antología que se llama Man-Yōsu. Esto se podría traducir como colección de las 10.000 hojas o de las 10.000 generaciones. Y data de hacia el 750, que eso sería el periodo Nara en Japón. En concreto, la referencia está en un poema que escribió Otomo no Yakamochi durante una visita a la península de Noto en el año 748 de nuestra era. En él habla sobre una ama de Gegura. Así que la tradición viene de lejos, de muy lejos. ¿Y qué hacían estas mujeres buceando? Pues bien sencillo, pescar. Venga, los del fondo. Pero Kitsune, si para pescar no hace falta bucear, que ya con eso te vas con el barco y las redes. Sí, vale, cierto. Pero es que estas mujeres no pescaban peces. Estas mujeres buceaban para recolectar abalones, algas de diferentes tipos, entre ellas las wakame, erizos de mar, como en la serie, y toda clase de crustáceos. Claro que el premio gordo era encontrarse una perla dentro de una ostra. A todo esto, una actividad 100% femenina, que he leído varias teorías al respecto de por qué solamente las mujeres del sitio eran las que buceaban. Por un lado, hablan de la necesidad, en el sentido de que los hombres se iban a alta mar con los barcos y ahí se quedaban ellas durante días, que vale muy bien, pero tienes que alimentar a la prole. Y por otro lado, se habla de que sí que hubo en un momento determinado buceadores, pero que en esas aguas que son de un frío que te quedas ahí como... Los hombres, al tener menos grasa corporal o distribuida de otra manera, parece ser que aguantan menos que las mujeres. Pequeño inciso. Es que la gente que hemos crecido cerca del Mediterráneo estamos muy mal acostumbrados y no nos hacemos a la idea de la temperatura del océano según qué sitios. Pero volvemos a nuestras amigas porque sí que es cierto que hay que tener un buen par bien puesto ahí para meterte en ese agua. Y máxime cómo se metían. Porque la vestimenta, y esto realmente es un oxímoron, de estas mujeres era simplemente un, llamémosle tanga tradicional, que eso en japonés se dice fundoshi, y un tenugui, que ya he comentado alguna vez lo que es, una especie de toalla, trapo, para recogerles el pelo. Punto. Venga, sector del fondo, ya os oigo.
Pero, Kitsune, ¿eso quiere decir que arriba no llevaban nada? Efectivamente. Todas estas que se dan de modernas por ir en topless por ahí por la playa, señoras, que sepáis que no tenéis nada de innovador. Lo que pasa que estas mujeres no lo estaban haciendo por innovar, no lo estaban haciendo por romper con la sociedad. Lo estaban haciendo por pura y básica necesidad. Y es que en esos momentos en los que no había esos neoprenos, esas licras, cualquier tipo de tejido que te pusieras para bucear era un puro incordio. Máxime si tienes que bajar a la profundidad a la que bajan estas señoras, que es de cerca de 30 metros. Lo que menos te apetece cuando bajas en apnea a 30 metros de profundidad es que se te enganche la ropita en algo, porque fíjate tú que es que estás ofendiendo a alguien y a la vista de alguien. También os digo que la sociedad japonesa de esos momentos y el sentido del pudor occidental chocan bastante. Recordad que esta gente se bañaban todos juntos en el onsen. Respecto al instrumental que llevaban, también era bastante básico. Un cubo de madera que hacía las veces de boya y del que partía una cuerda bastante larga que la sujetaban al tobillo. Esto servía, 1, para no perder el barreño flotante y 2, para marcar dónde había una ama trabajando. Y lo otro que llevaban era una especie de espátula de hierro que se llama tegane o kaigane, que eso les servía para arrancar los abalones de las rocas. Y a una mala, si la cosa se ponía chunga porque te atacaba un tiburón, al menos poderte defender de alguna manera. Porque sí, en esas aguas hay tiburones. Pero bueno, cuando digo tiburones también digo pulpos, digo medusa, bichitos varios. Y si no son animalitos, son las corrientes. Quiero decir, este trabajo fácil, lo que se dice fácil, no era. Porque a esto hay que añadir que una inmersión de este estilo requiere de una capacidad pulmonar importante y normalmente solo se prolongan 1 minuto. Esto se basa en una técnica, un proceso de aprendizaje prolongado que además cuanto antes lo inicies mejor. Técnica que es bastante curiosa porque cuando ellas suben después de una inmersión, tienen una forma de exhalar el aire que se llama isobue, que hace un sonido muy parecido a un silbido y es un poquito entrecortado. Es sacar el aire en pequeñas tandas haciendo un sonido muy determinado. No me voy a poner aquí a imitarlo porque yo no sé, me da esto bien. Los turnos de trabajo eran de alrededor de 4 horas. Luego esto con la introducción de los trajes de neopreno se amplió creo que a unas 5 o 6 horas. Y también dependía de la estación del año. En verano, por ejemplo, podías hacer una tanda de 4 horas, descansar y hacer otra tanda de 4 horas. Estas mujeres, además, es que trabajaban por cuenta propia, o sea, eran autónomas. En muchos sitios montaron sus propias cooperativas, lo cual está genial, porque así podían tomar ellas mismas las decisiones con respecto a en qué momentos había que salir al mar, en cuáles no. La verdad que en muchas ocasiones eran ellas las que traían el sueldo a casa y eso ha hecho que se cree cierta mitología alrededor de las ama, representándolas como unas mujeres muy liberadas. En Japón serían el equivalente de las serranas del libro del buen amor del arcipreste de Ita. No sé hasta qué punto llegar a secuestrar a hombres, pero muy lanzadas. Insisto, esto es más el mito que tal vez la realidad, aunque sí que es cierto que unas mujeres que ganaban su sueldo y que podían disponer de él, imaginaos, ¿no? Si a esto le sumas un pueblo pequeño que la mayoría del tiempo los hombres están por ahí que no vuelven, a estas señoras no había quien les tosiera. Pero vamos, de ahí a ciertos mitos sexuales que hay por ahí circulando, en fin, que uno de los que más ha contribuido es ese pedazo de ukiyo-e de Hokusai en el que sale una de estas mujeres buceadoras pasándoselo bien con un pulpo
Creo que no tengo que describir mucho la imagen porque todo el mundo hemos visto ese grabado. Está el de la granola y este. Punto. Que luego todo esto cambió cuando el señor Kokichi Mikimoto, en el año 1893, descubre la manera de crear perlas cultivadas. Este señor compró una isla cerca de la ciudad de Toba y se llevó a un montón de ama para que trabajaran en el proceso este de crear las perlas cultivadas. ¿Qué es lo que hacían? Muy sencillo. Ellas bajaban, pillaban las ostras que hubiera por allí, las recolectaban en los cubos estos que llevaban y luego pasaban a una zona en la que se les insertaba el núcleo que luego sería la perla. Hecho esto, se volvía al mar y las ama bajaban esas ostras que antes habían subido y las colocaban en unas zonas en concreto para que estuvieran bien protegidas. Pasado un tiempo, volvían a bajar y las volvían a subir y como resultado una perla. Bueno, no siempre. Con el paso del tiempo, el complejo este que montaron en la isla de Mikimoto se volvió una atracción turística. Así que se empezaron a hacer visitas durante la actividad de las ama. Y allí que te ibas a ver cómo las tías buceaban y subían con las ostras y todo el rollo este. El problema fue que hacia 1960 empieza a llegar mucho turismo occidental con otras sensibilidades y se escandalizaba al ver a estas mujeres trabajando sin ropa. O bueno, no con el nivel de ropa que a ellos les apetecía. Y aquí tenemos un bonito ejemplo de colonización cultural. Porque la empresa Mikimoto decidió ponerles un uniforme de tela de algodón blanco para que bucearan con eso, que en fin, he visto fotografías y la verdad, vale, sí, van cubiertas, pero todas las mujeres que me estáis escuchando sabéis qué es lo que ocurre cuando llevas algo blanco y lo mojas. Pero parece ser que las sensibilidades occidentales ante eso no se ofenden. Fíjate. Luego, el uso de ese uniforme, entre comillas, saltó a las otras comunidades de ama que había a lo largo de Japón. Y es que te puedes encontrar muchas variaciones en cuanto a qué chaquetilla llevan, los colores, las formas. Quiero decir que lo que sacan, por ejemplo, en la serie que os comentaba antes, no tiene absolutamente nada que ver con el uniforme que llevan las de la empresa Mikimoto. Es más, hay un momento determinado de la serie en la que se supone que están rodando una película ambientada en una época anterior y ahí sí que sale con el uniforme blanco. De todos modos, es que ya os digo que es que no llevaban nada. Que eso en el dorama lo comentan un poquito de pasada, para gran preocupación de la chica protagonista, que ella es muy virginal y muy pura. Pero bueno, o sea, da un poco lo mismo porque ahora van todas con el neopreno, que eso se introdujo hacia 1960. Las gafas de buceo sí que fueron un poquito anteriores. Primero fueron las típicas que nos ponemos para nadar. Luego le añadieron una cosa para proteger los oídos, porque algunas ama tuvieron problemas con los tímpanos. Luego ya se introdujo la típica mascarilla esta de buceo, pero sin la parte de la nariz, y actualmente ya es con la parte de la nariz y todo eso. Con respecto a las aletas, al principio no las llevaban, pero enseguida se introdujeron. En la serie no sale, pero sí, las usan. En sí, una actividad muy dura. La jornada laboral de estas mujeres empieza al punto de la mañana y eso ha llevado a que no haya un repuesto generacional. Las chicas más jóvenes no quieren saber absolutamente nada de esto del buceo. Y luego el problemón del calentamiento global, la contaminación de los océanos y la sobreexplotación. Esto último ha llevado a tener que introducir cuotas de captura, una medida máxima para los abalones, por ejemplo. Si el abalón no llega a una determinada medida, lo tienen que devolver al mar
Y por supuesto, unos momentos determinados en los que hay que hacer un parón en la actividad para que la fauna marina se recupere. Aunque ya han surgido iniciativas muy interesantes como las granjas de erizos de mar, que permiten criarlos en cautividad y luego volverlos a colocar en el mar. Y eso ha permitido cierto desarrollo económico y comercial en las zonas que se dedicaban a esto. Pero en sí es un oficio que está desapareciendo y que probablemente en 20 años o así ya no exista. Lo cual da un poco de penita porque al fin y al cabo es un oficio que se ha mantenido durante tantos siglos, y que además estas señoras son indestructibles porque la mayoría de ellas llegan a los 90 años. En activo, alguna de ellas ha rozado los 80. Dicen que si es por la cantidad de ejercicio que hacen o por la dieta que llevan, porque claro, al vivir al lado del mar y dedicarte a eso, gran parte de tu dieta va a ser pescado. Nada, será cuestión de marcharnos todas allí a Japón a hacernos ama para mantenernos tan frescas y lozanas como ellas. Aunque las españolas no tienen nada que envidiar a las japonesas en esto de longevidades, así que sin problema. Que hablando de buceadoras, longevidades y demás temas de estos, Japón no es el que tiene en exclusiva mujeres buceadoras. También existen en Corea con el nombre de Haenyeo. En concreto, en la isla de Jeju, donde son toda una institución. Es precisamente en un dibujo de dicha isla realizado en 1702, en el que aparecen representadas y por lo tanto es el primer registro de su existencia en Corea. La dinámica de las mismas, pues muy parecida a la de las japonesas. Mujeres que se dedican a recoger diferentes mariscos, abalones, pulpos, algas, probablemente por los mismos motivos que las japonesas. Aunque en este caso he leído también que es probable que en algún momento determinado la población masculina en la isla se redujera tanto que las mujeres tuvieran que encargarse de estos temas y que por eso en la isla de Jeju hay un sistema marcadamente matriarcal. En cualquier caso, el entrenamiento de estas mujeres comenzaba a los 11 años, la formación se prolongaba durante 7. Están divididas en 3 grupos según el nivel de veteranía. El más bajo se llama Hagun, el mediano Junggun y las más veteranas Sangun. Normalmente estas últimas que acabo de mencionar son las líderes de los grupos de buceadoras, porque en el caso coreano están organizadas en una serie de cooperativas donde la toma de decisiones es comunal, pero normalmente hay una líder que es la que más o menos plantea los problemas y es la que luego tiene que lidiar pues, con los diferentes estamentos oficiales. Porque eso sí, los tíos eran los únicos que podían estar en ese tipo de puestos oficiales. Comparten con las japonesas la técnica esta de exhalar el aire en diferentes etapas una vez finalizada la inmersión, que en coreano se llama sumbisori, que significa silbido de mar. Respecto a la ropa que llevaban para realizar las inmersiones, estas sí que se vestían. Era una especie de uniforme de algodón, hay veces que lo he visto blanco, hay veces que lo he visto blanco y negro. Y tenían unos sitios especiales cerca de la playa rodeados por un muro de piedra con una enorme hoguera en el centro que se llaman bultok. Y allí es donde se cambiaban de ropa antes de bucear y después de bucear. Así que esa hoguera enorme en el centro es para calentarse, porque, insisto, el agua está helada. La temperatura media, tanto en Japón como allí, dependiendo de la estación del año, puede estar entre los 14 y los 16 grados. Además, tened en cuenta que una cosa es temperatura del mar en superficie y otra cuando empiezas a bajar. Muchas comentan que inclusive ahora con los trajes de neopreno se nota ahí el frío. La idea era que trabajaban durante 1 hora, salían, pasaban unas 4 o 5 horas hasta que se secaban al lado del fuego y volvían otra vez. Esta dinámica en la actualidad ha cambiado porque, claro, con los trajes de neopreno eso no ocurre y entonces más o menos las jornadas son de 5 a 6 horas de trabajo, porque la equipación es muy parecida a lo que llevan las japonesas también. El traje, las gafas, las aletas, todo.
Una actividad que no siempre fue lucrativa. En la mayoría de los casos, aquello fue casi que para alimentar a la familia y poco más. Porque estas señoras, en cuanto terminaban la jornada esta del buceo, se iban al campo. Y en el entremedio, cuidar de la familia de los niños, quédate embarazada, que también buceaban embarazadas. Porque es que resulta que hasta la época Joseon tenían que dar como tributo al gobierno todos los abalones que capturaran. Así que, además de abalones, tenían que sacar muchísimas otras cosas más para poder venderlas, pero en realidad el mercado estaba en los abalones. Esta dinámica cambió durante la ocupación japonesa de Corea porque en 1910 se prohibió el pago de ese impuesto, así que el comercio de los abalones se volvió un negocio muy lucrativo. Estas señoras por fin comenzaron a ganar dinerito. Y precisamente eso hizo que muchas de ellas se marcharan a trabajar a Japón, precisamente para la compañía Mikimoto y el negocio de las perlas. A la definitiva, la economía familiar en Jeju dependía de estas mujeres. Así que se les tiene un respeto increíble que llega hasta hoy en día, porque el gobierno coreano les paga el equipo de buceo y la exclusiva de la venta de marisco. Lo que pasa que, igual que en Japón, se enfrentan de nuevo al mismo problema generacional. Las chicas jóvenes no quieren dedicarse a esto. Y ellas lo entienden. Realmente, cuando las entrevistan, ellas mismas dicen que para qué se van a dedicar a eso, que se saquen sus estudios. Pero claro, eso lleva a que este tipo de oficios desaparezcan. Y otro de los problemas también que comparten con Japón es el tema de la contaminación, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Eso les ha llevado a tener que establecer también una serie de cuotas, una serie de normativas para que no haya una sobreexplotación. Y en un intento de conservar y de promocionar este tipo de actividad en la isla de Jeju, en el año 2016 consiguieron que se denominara Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO. Una iniciativa que probablemente no soluciona el tema del relevo generacional, pero que al menos les da un reconocimiento a unas mujeres que se lo han currado muchísimo y que si no hubiera sido por ellas, la mitad de la población de la isla de Jeju se hubiera muerto de hambre. Hay un libro que trata sobre este tema de las buceadoras de la isla de Jeju que se titula La isla de las mujeres del mar. La autora es Lisa See y lo tenéis en español por la editorial Salamandra. El año de edición es el 2020. Por otro lado, podéis encontrar documentales en español por YouTube de este tipo de temas. Con respecto a Japón, se las menciona en la película Tampopo de 1985. Hay una peli de terror malísima de 1969 que se titula Ama Ghost House, la casa fantasmal de la Sama. Y por supuesto, la asadora que os comentaba al inicio, Ama-chan. 156 episodios de 15 minutos cada uno. Y sí, me he visto los 156. Un dorama del año 2013, pero que la acción se inicia en el año 2008. Y aún encima tiene una serie de flashbacks a 1985. Así que es un poquito a veces confuso de en qué año están, cómo es esto. Porque la acción transcurre desde el 2008 hasta el 2012. Pero es que claro, con 156 episodios tienes que abarcar mucho. La historia se desarrolla en un supuesto pueblo de la zona de Kita-Sanriku, en la prefectura de Iwate. Eso es al norte de Japón. No es Hokkaido, pero se le acerca y esto es la costa este de Japón. Una zona que además comprende el pueblo de Hirono, la ciudad de Kuji, la aldea de Noda y la aldea de Fudai. A este supuesto pueblo llega una madre con la hija desde Tokio porque ha estado recibiendo una serie de mensajes de uno de los del pueblo diciéndole que su madre, la abuela de la chica, ha tenido un problema de salud y está hospitalizada. Pero es que además esta madre, que se llama Amano Haruko, lleva 25 años sin pisar el pueblo y casi que sin hablar con su madre.
porque no quiso seguir la tradición familiar y ser una ama de estas, sino que se largó a Tokio. Porque ella lo que quería ser era aidoru, las idol estas, las que cantan y son actrices y todo esto. Lo que pasa que no triunfó, se casó, tuvo una niña, en fin. Así que a lo largo de la serie no solamente vemos la historia de la chica adolescente, sino también de la madre, de la abuela, de la gente del pueblo. Es una serie muy coral, típico por otra parte de los Asadora. Igual que el ser una historia totalmente buenista, blanca, impoluta, casi que la han lavado con lejía. Que sirviéndose de ese telón de fondo que es el mundo de las buceadoras estas de allí del norte, que son las Kita no Ama, va hablando de una serie de temáticas también muy típicas de este tipo de doramas. Pues, por ejemplo, el contraste de la megaciudad que es Tokio con el pueblo, las oportunidades en la ciudad que no están en los sitios pequeños, ligado precisamente a la despoblación de estos sitios porque la gente joven tiene que irse a las ciudades en busca de una oportunidad mejor, la desaparición de los viejos oficios, la alienación del individuo dentro de la sociedad urbana, las exigencias de los mayores hacia los adolescentes. Todo ello bien mezcladito, bien compuesto, con una idea de la vida rural un tanto idealizada. Aún encima, como es tan larga, tiene que tocar tantos pitos y tantas flautas que le pasa lo que denominan aquí en Estados Unidos jumping the shark. Tienen que saltar el tiburón. Un poco lo que diríamos en español, tenemos que inventarnos drama. Porque ya llega un punto en que la historia empieza a declinar y entonces tienen que sacar algo así bien dramático y bien impactante para que le pegue otro subidón a la audiencia. El problema es que ya llega un punto en que dices, mira, de verdad. En mi opinión, toda la parte en la que la chica conoce a la abuela y todo el tema este de las buceadoras y cómo la chica quiere aprender a bucear y ser una ama, bien. Más o menos se aguanta. Pero a eso del episodio 50, la cosa empieza a declinar. Que vale que es muy curioso todo lo que te sacan con respecto a tradiciones y costumbres que tienen en ese falso pueblo, pero que son de la región esa de Kita Sanriku. El dialecto propio de allí, que es muy divertido. Nah. Las cosas típicas que comen, el mamebu, el unidonburi, que tengo unas ganas de probarlo tremendas, las dinámicas de los habitantes del sitio, los problemas para atraer turismo a la zona, las técnicas que tienen las ama estas para bucear, la otra técnica que tienen de buceo, que es solamente de tíos, que es con escafandra. Todo ese tipo de temas es bastante interesante y más o menos dinámico. El problemón es después, cuando ya se les acaba ese tema y empiezan a derivar en toda una serie de cosas que, en fin, porque en vez de desarrollar diferentes líneas argumentales con diferentes personajes, deciden concentrarlo todo en la chavalita. Así que te encuentras con que hay una línea argumental de uno de los personajes que quiere ser cantante y actriz, que por cosas que ni siquiera te entran en la cabeza, terminan siendo la línea argumental de la protagonista. Y dices, pero vamos a ver, ¿esta chica no quería ser buceadora? No, es que ahora quiere ser la buceadora cantante. ¿Qué me estás contando? Luego hay otro momento en que la chica quiere ser ama, buzo, cantante. Ya, venga. Luego, otro de los personajes masculinos resulta que quiere ser buzo, se dedica a eso de buzo y de repente, por reasons que son bastante absurdas, termina de chef de sushi de un restaurante que sirve a la compañía de la chavala. Porque como Tokio no es grande ni nada, que menos mal que la chica no decide en ese momento que quiere ser ama, buzo, cantante, actriz, chef de sushi, porque ya hubiera sido el colmo. Y luego aún encima, para tocarnos la fibra,
van e introducen el tema del terremoto del 2011, el del tsunami de Fukushima. Que claro, como el pueblecito este está en la misma línea costera, pues claro, dramón. Y aún encima lo tenían reciente. Pero bueno, todas estas cosas que a mí me chirrían no fueron ningún problema para la audiencia japonesa compuesta por amas de casa que vieron compulsivamente este dorama y que fue la sensación del año 2013. A tal nivel llegó el caso que sabéis que durante el Año Nuevo tienen en la NHK el programa este en el que los rojos y los azules se enfrentan así en una especie de concurso de canciones. Si queréis saber más al respecto, id al programa que tenemos de la primera temporada dedicado a las celebraciones del Año Nuevo en Asia. Bueno, pues en este caso, ese año, las canciones que salen en la serie, que son unas cuantas por cierto, tuvieron su propia sección dentro de ese programa. Y bueno, con respecto al turismo en la zona, que os voy a contar, aquello se disparó y luego parece ser que se introdujo dentro de lo que es el habla popular en Japón la cosa esta del ye, 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 que es para mostrar sorpresa, tranquilidad. Curiosamente, le he estado echando un vistazo a una página que hablaba sobre la región y me ha hecho gracia descubrir que lo que han montado ahora es una granja de erizos de mar, que en japonés se dice uni, que lo que hacen es lo que os he comentado antes, criarlos en cautividad, luego los echan al mar y luego los pescan para consumo. Así que salía una pedazo de foto del unidonburi que quitaba el sentido. Aparte de una serie de iniciativas muy interesantes, como un museo de las buceadoras de la zona y un aspecto muy diferente de lo que salía en la serie. Lo digo por toda esa gente que tiene una necesidad compulsiva de ver dramas, se lancen a ver los 150 episodios estos, les dé luego el hamakuko de es que yo tengo que ir a ver este sitio porque este pueblecito es encantador, porque no es así. Si fue así en el 2013, no lo sé, pero que ahora en el 2024 no es así, ya lo aseguro yo. A ver, si es por ver a las mujeres estas buceando, sí, ahí sí que hay que darse prisa porque quedan 4 y la de la guitarra. Y la guitarra renqueante. De todos modos, son unas mujeres muy interesantes y que a pesar de todas las mejoras tecnológicas y bla, 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 sigue siendo un trabajo peligroso. Que los tiburones siguen estando. Corrientes sigue habiendo. Y cada vez se tienen que adentrar más y tienen que sumergirse más para poder sacar algo de provecho. Y en la izakaya, con estos programas, lo que intentamos también sacar de provecho es que le deis a ese botón de seguir, suscribirse, corazoncitos, pulgares hacia arriba, estrellitas, en fin, sentir vuestro apoyo. Y no seremos Aidorus, pero tenemos página web. historiasdeunaizakaya.com. Allí están todos los programas anteriores, los enlaces a todos los servicios de podcast donde nos podéis escuchar, YouTube incluido, forma de acceder a nuestras redes sociales y si no sois del rollo red social, tranquilidad porque tenemos un email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yané. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, hey.